En este laboratorio se estudiará la generación, propagación y polarización de ondas electromagnéticas, también conocidas como ondas decimétricas. Por otra parte, estudiaremos las ondas electromagnéticas sobre la línea eléctrica. Bueno, seguido les vamos a presentar los materiales. Primero que todo tenemos un transmisor UHF, un bombillo, una espira, 4 bases cilíndricas, un multímetro, una unidad de 120 voltios, unas antenas dipolares receptoras y seguido unos cables, los cuales utilizaremos para realizar la práctica. A continuación, lo que haremos es medir la intensidad del voltaje. Para esto tenemos las antenas receptoras dipolares y el transmisor UHF. Entonces, tenemos las antenas, las ubicamos a una determinada distancia y tomamos una medida, que es la medida del voltaje que nos marca el multímetro. De acuerdo a esta medida, seguido a eso, lo que haremos será mover las antenas hacia la derecha, midiendo otra vez de nuevo la intensidad del voltaje. Recordar siempre paralelo el transmisor a las antenas. De ahí de nuevo al centro y de nuevo a la izquierda, registrando de nuevo el dato de intensidad de voltaje. Seguido a esto, lo colocaremos de una manera perpendicular, registrando el voltaje. Y en este procedimiento variaremos la distancia de 10 en 10 centímetros, registrando los datos marcados en el multímetro de voltaje. Bueno, en esta segunda fase vamos a hallar ondas decimétricas mediante un sistema de Lecher. En el primer caso, lo que vamos a hacer es mantener el sistema de Lecher abierto y vamos a encontrar la distancia donde se encuentran los nodos y los antinodos, siendo los nodos el punto donde no brilla y los antinodos el punto de mayor intensidad de brillo. Como pueden ver, este es un nodo, este es un antinodo y sigue ahí hasta terminar con el sistema de Lecher abierto. Para la segunda fase B, lo que hay que hacer es encontrar los nodos y los antinodos con la espira, es decir, como es perpendicular a esta, vamos a hallar el campo magnético, los nodos y los antinodos de campo magnético. Entonces lo que tenemos que hacer es ir moviendo y, muy similar al primer caso, buscar cuando el bombillo brilla y cuando no brilla. En este caso vemos que es un nodo y lo vamos moviendo hasta encontrar el momento de mayor brillo. En este caso vemos que es un antinodo. Cabe aclarar que en este caso el sistema Lecher también es con la punta abierta y la medición se tiene que hacer en centímetros desde el principio del sistema de Lecher hasta donde el resultado de nodos o antinodos. A continuación vamos a hacer el siguiente montaje. Cambiaremos el bombillo en lugar a la parte superior y llenaremos de agua el recipiente hasta que toque la varilla superior, hasta que esté tocando prácticamente el metal de acá. Una vez que ya haya tocado ahí el metal, vamos a acercar el bombillo lentamente hasta que ilumine. Al notar la distancia disminuyó y vamos a tomar dicha distancia en que el bombillo tiene su máxima luminosidad. Fase 4. En esta fase se estudiará la propagación de las ondas decimétricas, que es la relación de voltaje medido con la distancia del emisor al receptor. Se determinará su polarización y su velocidad de propagación, así como la constante dieléctrica del agua. Para esto se analizará la información registrada en las tablas de datos. Para el análisis de la polarización, de acuerdo con los datos registrados en las tablas 1 y 2, se establecerá cuál es la polarización de la onda electromagnética y se realizará el análisis para determinar si dicha polarización es paralela o perpendicular al eje dipolo. Por otra parte, a partir de los datos registrados en la tabla 3, se realizará una gráfica de voltaje en función de la distancia, que puede concluir a partir del análisis de la gráfica.
Por otra parte, a partir de los datos registrados en la tabla 4, se realizará una gráfica de las funciones de las posiciones de los antinodos y los nodos de voltaje y de corriente en función del número de orden n. A través de un ajuste mediante regresión lineal se obtendrá la ecuación. Se interpretará físicamente y a partir de esta se encontrará la longitud de onda y la velocidad de fase de la onda generada en la figura de Lecher, cuando su extremo es libre. Luego se repetirá este proceso con los datos de la tabla número 5, con el extremo de línea de Lecher en cortocircuito. Finalmente se comparará a través de porcentaje de error el valor experimental de la velocidad de la onda con la velocidad de la luz, considerando que el valor esperado es 3 por 10 a la 8. Es importante realizar un análisis de la onda estacionaria generada en la línea de Lecher, teniendo en cuenta que los datos registrados en las tablas 4 y 5 con relación al desfase de la onda de campo eléctrico y la onda de campo magnético. De aquí surge una pregunta y es: ¿por qué se encuentran desfasados los antinodos del voltaje y los antinodos de la corriente? Están desfasados los antinodos de voltaje y de corriente en la línea de Lecher con extremos abiertos con relación a los obtenidos en la línea de Lecher con los extremos en cortocircuito. Finalmente se realizará para la fase 3 un análisis del observado. Se encontrarán las longitudes de onda para el aire y para el agua a partir de las longitudes de onda de los dipolos utilizados. Se compararán y se explicarán las diferencias que se encuentren entre estas. Para estimar la constante eléctrica del agua, se necesitará calcular las longitudes de ondas más exactamente, es decir, se restará a cada longitud de dipolo la distancia entre los segmentos metálicos. Se calculará nuevamente la longitud de onda para el aire y para el agua y se encontrará la constante eléctrica del agua. Una vez obtenido el valor, se comparará con el valor reportado en la literatura. A través del porcentaje de error buscamos cuál es la diferencia. Por último, se calculará más exactamente la longitud de onda para el agua utilizando la constante eléctrica encontrada experimentalmente.